Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tertulia de Noche. Esperamos que hayan pasado una Semana Santa muy reflexiva. Como bien decía el Papa Francisco, acompañado de su familia y también de esas reflexiones importantes de retrospección que como seres humanos debemos hacer, no solo a nivel personal, sino familiar y a nivel social. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, ¿verdad? Que lo que está ocurriendo en Europa y sobre todo un nuevo gobierno que se avecina también y la situación económica que se está viviendo a raíz de todas estas situaciones que se está viviendo en el mundo. Bueno, hoy vamos a tener un programa con un invitado que hemos tenido en otros momentos. Valga decir que el invitado de hoy fue detenido en el año 2017, en marzo del 2017. Él es detenido junto con otros más, pero a la vez el Ministerio Público ejecuta 11 allanamientos en diferentes cooperativas del país. Estamos hablando de Freddy González, que en ese momento lideraba el movimiento cooperativo en Costa Rica junto con otros compañeros del movimiento cooperativo. En ese momento se decía que Freddy González era el cabecilla de un supuesto desfalco y favorecimiento a otras organizaciones o en contra del Infocop por más de 9.000 millones de colones. Eso fue un escándalo que hubo en Costa Rica. Creo que ha sido una de las crisis más fuertes que ha vivido el movimiento cooperativo, porque a raíz de eso fue que el movimiento cooperativo fue intervenido, ¿verdad? Estamos hablando de la administración de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Desde esa administración el movimiento cooperativo fue intervenido y hasta hace poco fue que ya dejó los gobiernos del PAC de intervenir el sector cooperativo. En ese momento se hablaba de 17 sospechosos por pérdidas de más de 9.000 millones de colones en el Infocop. El Ministerio Público en ese momento señaló a Freddy González, que era el secretario ejecutivo del CONACOP, a León Mora, que era el presidente de Coprena, también a Rodríguez, que era la directora de ONWAR, a González Ferreto, a Siles Zúñiga y a Rojas Durán, para hablar de esos apellidos de gente que fue en ese momento señalada como también responsables de esa situación que se hablaba. La Fiscalía decía o vinculaba tanto a Freddy como a este grupo de cooperativistas con malversación de fondos, peculado, influencia contra la hacienda pública, enriquecimiento ilícito y otros delitos que, según ellos, se estaban cometiendo en esos momentos. Se allanaron cooperativas, incluso Copelesca en ese momento fue allanada. Fue todo un espectáculo que se armó en Costa Rica donde puso en crisis al movimiento cooperativo. Bueno, ¿qué pasó después del 2017, verdad? Porque a veces las noticias se dan en ese momento y muchos medios no le dan seguimiento a la situación y no sabemos qué es lo que pasa. Algunas personas logran salir bien, pero sencillamente eso queda ahí, el país no se da cuenta. Otros, indudablemente, que defienden su honor hasta el final y logran los resultados esperados. Pero en ese momento, y hay una gran costumbre que tenemos en Costa Rica, que cada vez que el OIJ o el Ministerio Público hace allanamientos, indudablemente que ya decimos que son personas condenadas, o sea, la sociedad los condena en sí. Pero la verdad que para eso existe la justicia, para eso existe la ley y para eso existe la defensa, igualmente. Por lo tanto, hemos querido invitar a don Freddy González, que está aquí con nosotros, para ver qué pasó con esa situación, esas acusaciones que le hicieron en ese momento. Me acuerdo que a Freddy lo fueron a sacar a su casa de habitación en Tibás. Por lo general la gente siempre le cubre en el rostro. Freddy en ese momento no se quiso tapar el rostro, salió dando la cara. Y bueno, en su momento siempre dijo que se iba a defender. En ese momento, incluso 2017, ya han pasado a hoy 5 años de ese hecho que afectó al país y al sector cooperativo. Y bueno, y para eso lo tenemos aquí para que nos comente, porque viene con importantes noticias, no solamente para él, para su familia, y creo que también para el movimiento cooperativo, porque Freddy en su momento, incluso todavía ahora, ha sido un máximo exponente del movimiento como tal. Ha defendido el sector cooperativo por muchos años, ha estado metido en el sector cooperativo, y creo que es importante que el sector, el movimiento,
conozca qué pasó con su líder de ese momento, al cual fue señalado y acusado y expuesto en todos los medios de comunicación. Freddy, gracias por acompañarnos. Álvaro, más bien gracias a usted y a Canal 14 por abrirme estas puertas y estar acá. Y bueno, aquí en tu programa Tertulia de Noche. Y bueno, vengo aquí a conversar con usted y bueno, a que me pregunte. Freddy, 5 años han pasado después de esa detención de usted y sus compañeros. Me acuerdo que estaba aquí don Álvaro Gómez ¿cómo se llama? De la cooperativa de Sarapiquí y Café. Creo que también a don Álvaro González en ese momento lo involucraron, que ahora es miembro del Comité de Vigilancia de Copelesca, y a otros compañeros más. Cuéntenos qué pasó después de eso. ¿Qué se hizo Freddy González? Se fue del movimiento cooperativo. Me acuerdo que incluso la Extra titulaba Álvarez de Santi echó a Freddy González del CONACOP, ¿verdad? Se dieron muchas situaciones. Se intervino luego el Infocop. ¿Qué pasó con todo eso? Cuéntenos un poco. Ya hemos estado en otros programas hablando de sus avances, de las denuncias, de las demandas que usted presentó y de su defensa. Pero es importante, ante la resolución que usted trae en su mano y que vamos a comentar aquí en este programa, retomar esa parte. Bueno, Álvaro, ahora que usted hacía esta prolongación, este detalle de todos los eventos, pues vinieron a mi mente todo lo que pasó hace 5 años, un poco más. Yo soy de los que creo que uno escoge un camino en la vida, ¿verdad? A mí, la vida me puso en el movimiento cooperativo. El destino, que sin duda es la voluntad de Dios, no tengo la menor duda de eso, el destino lo lleva a uno también por el camino que uno escogió. Uno es libre en este mundo, y más en un país como Costa Rica, de tomar una decisión de qué camino quiere seguir, ¿verdad? Y toda mi vida ha estado desde mi juventud ligada al movimiento cooperativo. En ese proceso he ocupado diferentes cargos dentro del movimiento cooperativo. He sido presidente de juntas liquidadoras de empresas cooperativas muy grandes. He sido presidente del Infocop. He representado a Costa Rica en la delegación de la Comisión Europea en el programa de cooperación para Centroamérica, que tenía que ver directamente con el movimiento cooperativo, programa posguerra en Centroamérica. Fui el director de ese programa para el cierre de ese programa. Fui director de Judesur, del Depósito Libre Comercial de Golfito. La vida me ha llevado por diferentes lugares y siempre he tratado, ¿verdad? Siempre he tratado y siempre traté de hacer las cosas bien, de una forma honesta. Pero bueno, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que la gente dice. Claro. Nosotros cuando tuvimos esos liderazgos dentro del movimiento cooperativo, también enfrentamos presidentes, ¿verdad? Presidentes como Laura Chinchilla, que puso a un señor en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, en la Junta Directiva del Banco Popular, a un presidente y a un coordinador de todo lo que tenía que ver con el Banco Popular, que era un representante de la banca privada. Y nos enfrentamos a eso, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también cuando hemos tenido que salir a defender el movimiento cooperativo, lo hicimos con fuerza. Y todo eso te va generando, ¿verdad? Adversarios. Usted se puede imaginar en 10 años en el Infocop a toda la gente que hubo que decirle que no, que quería llevarse los recursos del Infocop como bienes de difuntos, ¿sí? Todos esos después, muchos de ellos convergen en un partido político terrible, el partido político más corrupto que ha tenido la historia del país, que es el Partido Acción Ciudadana. Y ese partido monta toda una estructura de anónimos, ¿verdad? Y esos anónimos son los que, en concordancia con la fiscalía, fiscales que ya no están, que muchos se fueron muy mal parados de la fiscalía. Como Berenice Smith. Berenice Smith, ¿verdad? El señor fiscal. El fiscal general. La última fiscal que tuvimos aquí, la señora, a ver, se me escapa el nombre
de la señora fiscal, la última que tuvimos que renunció. Su hermano era el abogado del Infocop en todo este proceso. Cosas que uno no logra entender, pero se da cuenta que también la democracia tiene sus defectos, ¿verdad? Sus lunares. Y bueno, cuando uno decide tomar un camino como el que yo tomé en la vida, tiene que estar dispuesto a ir al escrutinio público. Y bueno, ese escrutinio público a veces es voraz, a veces es terriblemente malintencionado. Y aquí en el país se ha perdido una cosa que tiene que ver con la decencia política, y es que todo tiene un límite, ¿verdad? Nosotros podemos ser adversarios políticos, pero si usted para quitarme a mí como adversario quiere mandarme a la cárcel valiéndose de anónimos y de mentiras, entonces ya se pierde algunos valores extremos en la política que no deberían tocarse. Qué bueno que lo señala, porque si todo eso que se desencadenó del país, usted lo dice bien, salieron de anónimos. Completamente. ¿Y cómo reaccionó, ¿verdad?, la fiscalía en ese momento? ¿Usted sigue pensando que eso fue una reacción más política que otra cosa? Bueno, detrás de todo anónimo hay un cobarde. Sí, ¿verdad? alguien tuvo que haberlos hecho. ¿Verdad? Alguien que se esconde. Todavía sí hay gente, perdón, voy a corregir, casi siempre hay un cobarde. Hay veces que hay gente que tiene que usar el anonimato para protegerse y para denunciar cosas que son verdades. Hubo gente ligada a ese partido que se prestó para estos anónimos que ya alguna gente cuando creyeron que estaban ganando esto se salieron del anonimato, ¿verdad? Como el caso de don Gustavo Fernández, que le dieron como premio por esos anónimos la dirección ejecutiva del Infocop. Y después ya él públicamente decía que él había sido una de las personas que había denunciado. Bueno, ya la ley se encargará de ellos en su momento. Pero lo más importante es que en un país como Costa Rica, todavía creo yo, hoy, después de haber pasado todo ese proceso, podemos creer en la justicia. Igual a como creo que hay corrupción en la fiscalía, creo que hay jueces y fiscales muy decentes en este país, ¿verdad? O sea, no, la fruta tiene gusanos adentro, pero es más la gente decente que está en estos lugares que los corruptos y sinvergüenzas que están ahí. Freddy, pero usted también, además de que lo detuvieron y le acusaban de un montón de cosas que ya mencionamos, lo estaban inhabilitando para ejercer cargos públicos, es decir, lo estaban desapareciendo de la vida pública. Bueno, por eso te digo, hay una serie de valores intrínsecos en la política que se han perdido, ¿verdad? Uno debería estar siempre en disposición en la vida política a tener adversarios, pero una cosa son adversarios y otras cosas son enemigos, ¿verdad? Y hay gente que su mente va más allá y quisieran tener a todos sus adversarios en la cárcel. En Nicaragua esto es muy fácil de hacer, ¿verdad? Porque no hay institucionalidad. Aquí siempre igual hay gente que está interesada en hacerlo, pero la institucionalidad no se los permite. Yo siempre le he dicho a mis amigos que hay gente que se mete en política que tienen a ver, lo voy a hacer entre comillas, a un Maduro ¿cómo se llama?, en su ser. Y bueno, nacieron aquí en Costa Rica y no pueden hacer las coses que Maduro está haciendo en Venezuela. Pero aquí hay políticos que les encantaría perpetuarse en el poder. Aquí hay políticos que no les gusta que haya un poder judicial o un poder legislativo al cual dar cuentas. Aquí hay candidatos y han habido presidentes que les encantaría tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Claro. No solo eso, hay algunos que son tan descarados que se lo piden al pueblo. Deme el poder y deme como si darle el poder a una persona no solamente nombrarlo presidente, no. Quieren el poder también en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y a algunos les encantaría también el poder en tener el control del Poder Judicial. Yo igual, cuando hacemos tertulias, valga la palabra, en esta noche con los amigos y compañeros, yo les he dicho que nosotros necesitamos un parlamento dividido, los costarricenses. Por supuesto, no todo el mundo coincide conmigo en esto, claro, pero necesitamos un parlamento dividido porque un parlamento dividido garantiza la discusión, la parla
entre los habitantes de ese parlamento y los obliga a negociaciones. El control En político. este caso, Maduro, por ejemplo, tiene control de la Asamblea Legislativa en Venezuela. O el presidente de Nicaragua tiene control de la Asamblea Legislativa en Nicaragua o el de El Salvador. Y su comportamiento no es ni más ni menos que un poco de títeres en esos lugares que se aprovechan del poder para oprimir a un pueblo. Muy difícil. No conozco leyes, muy pocas, muy pocas, que no opriman al pueblo. Y el pueblo no necesita más leyes. Aquí más bien hay que quitarle leyes al pueblo. Y bueno, ya tenemos la oportunidad de hablar un poco del tema Claro. de lo que viene. Creo que es importantísimo quitar un montón de leyes que están oprimiendo a la gente. Mire, Chavarri, yo le voy a decir a lo que nos llevó el PAC y voy a poner un ejemplo muy claro. Yo vengo por el peaje que va a Cartago. ¿Estamos? Y vengo en ese peaje y veo una cosa muy pequeña que dice pago de 100 colones, pago rápido. Y llego al peaje y resulta que cojo 2 monedas de 50 colones y se las doy al individuo, al caballero que está ahí. Y me dice, lo siento, no puede pasar. Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo no puedo pasar? Y me dice, no, me está dando 2 monedas de 50 y el pago es de 100, pero en moneda de 100. ¿Sabe qué me sugirió ese señor? Adivíneme qué me sugirió. Que se devolviera. Me sugirió que había que parar el tránsito, que había que llevar la seguridad, que había que echar en reversa el vehículo e ir a la siguiente estación a que me recibieran las 2 monedas de 50. Ese es el partido que nos gobernó a nosotros. Pongo ese ejemplo porque es lo más retrógrado que puede haber ¿cómo se llama? En administración tributaria o en recaudación, que le soliciten eso a uno. O igual, en el Parque Nacional Marino Ballena, un individuo también de este partido que se le ocurre que había que pagar $5 para poder tomar fotos en el Parque Nacional Marino Ballena. Eso es... estoy yéndome a esos extremos para que los televidentes y la gente que nos escucha sepan hasta dónde nos llevaron. Claro. Freddy, resiente bastante usted con el PAC. ¿Siente usted que eso fue una... Todos sabemos la cercanía que usted ha tenido con Liberación y Oscar Arias principalmente. ¿Siente usted que eso fue en algún momento alguna estocada contra usted por un tema político, contra el sector? Porque todos sabemos que Liberación fue el que impulsó el cooperativismo en Costa Rica. Y que digamos, sonaron al Infocop, a las cooperativas también, y principalmente a usted quitarlo del camino, que podría ser un obstáculo. La palabra no es resentimiento. Mire, Chavarri, yo le dije a usted que yo escogí mi camino en la vida y voy por ese camino y quiero llevarlo con hidalguía y con respeto hacia las personas. Y bueno, si me tocó vivir eso, el destino, la vida, me lo dio y vivo con eso. Las personas que hicieron eso no les fue nada bien, ¿verdad? Ya te dije que los fiscales, el fiscal Chavarría ya no está, Berenice Smith ya no está, algunos fiscales ya no están. Y bueno, la verdad es como el agua, Chavarría, la verdad se filtra por cualquier lado. Y bueno, eso es un proceso de investigación que todavía continuará, a ver si el fiscal decide acusar de algo, ¿verdad? Yo prefiero que me acusen directamente de algo y no de un anónimo, porque contra un anónimo es muy difícil dar una pelea, ¿verdad? Y más cuando una fiscalía coge 15 anónimos, ¿verdad? Y acoge esos anónimos de cosas que, por ejemplo, yo te voy a decir que en el Infocop no hay bóveda. O sea, no se pueden sustraer recursos de la bóveda porque no hay. Todos los recursos están en el sistema bancario nacional. Puedo decirte que le dicen a nuestro abogado, a nuestro defensor público, perdón, a nuestro defensor privado, que el fiscal lo suspendió. Y tuvimos que ir donde el juez de garantías, y el juez simplemente le dice al fiscal que es una barbaridad. Imagínense, si cada fiscal en este país tuviera el chance de quitarle los defensores a los ofendidos, ya en qué país vivimos. Pero aquí hay gente que quisiera tener tal autoridad y pasarle por encima a todos los procedimientos. En todo esto tengo una enseñanza, Chavarri. La enseñanza que tengo es que la vida le da sorpresas a uno. Uno tiene que estar preparado para los días difíciles y para poder enfrentarlos. Yo lamento mucho
que en el proceso de la Contraloría otros compañeros míos no pudieron dar la pelea conmigo. Don Óscar Ávila Solé, que era mi hermano, ¿verdad? Expresidente del Banco Central, presidente de VIXA, miembro de la Junta Directiva del Infocop, diputado, un señor de casi 80 años que haya tenido que irse de esta vida con una resolución de la Contraloría que lo castigaba, después de haber sido una persona que durante toda su vida, desde el Banco Nacional y por donde él pasó, fue una persona honesta. Mire, hay personas honestas, Chaverri, en este país. Claro. Hay personas honestas. No vayamos tan largo, no lo leíste, pero don Giovanni Villalobos, que era presidente de esta cooperativa, era imputado en esa causa. Y era imputado en esa causa, y ¿sabe qué decían de don Giovanni? Que cuando se aprobó el crédito de Copelesca, cuyas garantías eran los postes de la luz para llevar la energía eléctrica, él se benefició en lo personal porque la luz le llegaba a la casa. Pues, ¿qué podemos esperar de gente como esta? ¿Verdad? Y bueno, el pueblo en este país... Bueno, a Copelesca lo allanaron. Por supuesto. Y al final hasta salieron derechos de respuesta por la barbaridad que estaban haciendo. Porque... Claro, claro. Pero bueno, esta vida yo quiero dar gracias a Dios porque tengo la posibilidad de estar sentado hoy aquí, ¿verdad? Muchas veces la gente cree que le hace daño a uno, Chaverri. Y el destino, que sin duda es la voluntad de Dios, lo pone a uno en el camino y después uno se da cuenta que en realidad no era que le querían hacer daño, sino que Dios tenía un propósito diferente para uno en otro Freddy, sendero. pero bueno, creo yo que cuando pasa una situación de esas, el estado de ánimo y salir a la calle es complicado, digamos, y el golpe a la familia que le dan. Ya, digamos, usted sale libre de todo esto, pero en ese momento es una cuestión no tan fácil, me imagino, ver a la familia de uno sacándolo en esposado, los amigos viéndolo por televisión, que se le acusa de 9.000 millones de colones. Eran 22.000, Chaverri, eso fue creciendo después, sí. Fue creciendo. Sí. Imagínate, no, en ese momento eran por 11.000, hacen 11 allanamientos. Es que hicieron todo hicieron toda una... Hay un tema que no sé si lo tenés documentado, pero usted hablaba de una señora Rodríguez Rosirene, directora de Onward Internacional. Onward era un proyecto que teníamos aquí en Costa Rica para poder ir a ver en el mundo y en Costa Rica aspectos de la economía social, de cooperativas, de organizaciones exitosas, ¿verdad? Como por ejemplo una organización en Argentina, cooperativa, que está poniendo satélites. Las cataratas del Iguazú. Todo el tema de seguridad en Israel, entre otras, ¿verdad? Cómo Copelesca ha sido una empresa exitosa. Y entonces lo que hacía esta organización era coordinar esas capacitaciones y llevar a nuestros dirigentes. Una cosa de la que me siento muy orgulloso es el programa que hicimos con el INCAE, donde becamos aproximadamente a 80 dirigentes de este país. 80 personas que fueron al INCAE, del cual creo que no hay una universidad en este país con el prestigio del INCAE. Pues ahí llevamos a casi 80 o 90 dirigentes de este país. Dentro de esos dirigentes y personas de esta cooperativa. Dentro de esos dirigentes, a mí en ese tiempo, esta cooperativa propuso jóvenes dirigentes y personas que se proyectaban como líderes en la comunidad. ¿Sabe a quién le dimos una beca nosotros en ese programa? Al diputado que hacía un programa que se llamaba En la Cancha. Ramón Carranza. Don Ramón Carranza. Le dimos a don Ramón Carranza una beca para que fuera a estudiar a INCAE, una beca que vale más de $15,000. Y resulta que Ramón Carranza hace un proyecto de ley en el PAC, para liberar la corrupción del movimiento cooperativo. Y le quita los recursos a las cooperativas de los trabajadores y se los da a Cenecop, donde hay otros dirigentes que no gozan precisamente de mucha credibilidad. Y bueno, ¿verdad? Uno se puede poner a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Claro. ¿Verdad? ¿Cómo surgen? Bueno, así es la política, ¿verdad? La política tiene la posibilidad de ser el arte de lo posible, ¿verdad? De hacer cosas en bien de las personas, o es el arte de lo posible también de ir a afectar personas y hacer daño. Freddy, la buena noticia es que ya quedó librado de esto en primera instancia,
que ya había sido una resolución que se había dado, incluso condenaron al Estado a pagarle 6 millones de colones. Creo que usted en ese momento dijo que era plata que le iba a donar a las obras del Espíritu Santo. Así lo hemos hecho, ¿verdad? Así lo hemos hecho. Yo tengo un gran respeto por el proyecto del Padre Sergio y esos recursos van a ser para las obras del Espíritu Santo. ¿Ahí quién salió en esa resolución bien? ¿Usted y los compañeros? Solamente 2 personas fuimos al estrado judicial a defender este tema, porque es una cosa onerosa, claro, ¿verdad? Y bueno, entonces la resolución solo nos favorece a los que fuimos a los tribunales, claro, sí, ¿verdad? Para los otros ya no hubo tiempo, bueno, ¿verdad? si lo hubieran hecho, ahí hay jurisprudencia en el cual saldrían de la misma forma. Bueno, ya no, porque en esto todo tiene prescripción, ¿verdad? Claro. Y ya se cumplieron los tiempos de prescripción. Valga la pena para decir que también muchas de las cosas que la Fiscalía había pretendido en la teoría del caso involucrarnos ya están prescritas porque ya han pasado 5 años en algunos casos. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresar. Vamos a hablar de que la Contraloría General de la República anula una resolución por orden del Tribunal del Contencioso y levantan impedimentos precisamente a Freddy González, y de eso vamos a hablar después de la pausa comercial. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Bien, continuamos con esta tertulia de noche conversando con el dirigente cooperativo Freddy González. Freddy, 2 resoluciones tengo aquí en la mano. Una que me acuerdo de que parte de las acusaciones que se le hacía era que había una tasa base de equilibrio que se supone que ustedes habían alterado para favorecer a alguna gente, pero en detrimento del movimiento cooperativo, se decía. Y la otra era que también le habían impuesto medidas cautelares de no salir en el país, básicamente, y de no participar en la función pública, y prácticamente todo esto queda nulo. Pero hablemos de esa tasa de equilibrio que se hablaba en ese momento, que supuestamente ahí es donde se comete un error supuestamente intencional de parte de ustedes, que significa, ustedes, bueno, 22 mil millones al final. Bueno, eso los 22 mil millones, ahora podemos hablar un poquito de ese tema, pero primero, a ver, yo creo que nosotros estamos aquí en un acto educativo también, ¿verdad? Claro. La gente escucha hablar de que es una tasa de equilibrio institucional. Bueno, las instituciones financieras, ¿verdad? Bancos o instituciones financieras de desarrollo, como es el caso del Infocop, dan tasas de interés, ¿verdad? Usan su cartera de crédito para financiar. En ese financiamiento existe una herramienta financiera que es el cálculo de la tasa de equilibrio institucional. Esa es la tasa que le permite a la institución un equilibrio y a partir de ahí, ¿verdad? Hacia arriba de esa tasa de equilibrio, hacia arriba tener utilidades, hacia abajo tener pérdidas. Pero resulta que el Infocop nunca dio una sola tasa de crédito a la tasa de equilibrio institucional, porque esa tasa simplemente es una tasa de referencia, Chaverri. Si usted da una tasa del 2% aquí y una tasa del 8% en crédito y otra del 14% a un proyecto de desarrollo, todas esas tasas al final conforman una tasa ponderada. Esa tasa ponderada es la que debe revisarse o debe compararse con la tasa de equilibrio institucional. Pues igual, ¿verdad? Unas personas en el Infocop pusieron una denuncia diciendo que esa tasa había sido manoseada por nosotros. Correcto. Y bueno, por dicha que fuimos a los tribunales. Sí, aquí dice, valga la pena resaltar este informe que tengo aquí. Dice que... Perdón, ese informe, Chaverri, es la resolución del contencioso. Sí, correcto. Aquí está la resolución del contencioso. Aquí está. Hay una partecita que dice aquí sobre ese tema que así está. Si esta Contraloría sería responsable, determinó que el Infocop había cumplido con las disposiciones giradas en el informe donde argumenta la fórmula aprobada por la Junta Directiva del Infocop en septiembre de 2010. Ahí viene que incluye el porcentaje de inflación por patrimonio más porcentaje de crecimiento por cartera. Aquí precisamente en esta resolución que tengo a mano,
viene a argumentar lo que Freddy dice que efectivamente lo que se decía aquí en un momento que había afectado al sector cooperativo, aquí viene a decir que estaba bien. No solo eso, Chávez, fíjese que la Contraloría hace un análisis de las instituciones, en este caso del Infocop, y de otras instituciones públicas, y a nosotros siempre nos calificaron con un índice de gestión institucional superior al 95%. Yo ahora les dije a ustedes que la corrupción anda por todo lado, ¿verdad? Y yo creo que la corrupción también alcanza a un órgano como la Contraloría General de la República, porque la Contraloría conocía ese oficio. Fíjese que la Contraloría, las personas que pusieron a llevarnos el órgano, que son 3 abogados, ¿verdad? Entre ellos 2 mujeres, a pesar de conocer esta información, aún así nos suspenden, conociendo esta información que está en el expediente. Pero hay una cosa que es una barbaridad y yo quiero decirla hoy para que los costarricenses se den cuenta de que mucho cuidado con esa Contraloría General de la República, porque resulta que muchas de las denuncias vienen de los diputados y los diputados son los que nombran a la gente ahí, ¿verdad? Y entonces tenemos una Contraloría que te abre el órgano, te hace la investigación y te condena. ¿Dónde ha visto usted eso? Usted se puede imaginar. Y entonces hacen esas 3 cosas y la Contraloría nombró 2 peritos en el proceso. 2 peritos. Gente que llegó a explicar la tasa de equilibrio institucional. Y Chaverri, esas 2 personas que eran peritos de la Contraloría, en su resolución dijeron eso mismo que está ahí, que es una tasa de equilibrio, que es una tasa... Todo lo que hemos dicho aquí. Y entonces estos señores fiscalizadores de la Contraloría dijeron que como se contradecían, entre comillas, los peritos nombrados por la Contraloría eliminaron del expediente las declaraciones de esta gente, diciendo que en realidad se contradecían y no se podían tomar en cuenta. Cuando hay una cosa que se llama el principio de universalidad de la prueba. O sea, la prueba sirve para condenarte o sirve para salvarte. ¿Ah? Y bueno, así, pero con un descaro terrible, toman la decisión de no tomar en cuenta estas declaraciones de los peritos de la Contraloría. Todo eso está en el expediente, todo eso se puede ver. Y bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que yo estoy contento aquí. Hoy, después de 5 años y de una pelea constante, tengo que agradecerle al licenciado Alejandro Marín Pacheco y al abogado de esta causa, Ronald Freddy Zúñiga, que uno en el tema penal y otro en el tema administrativo hicieron, me parece a mí, una labor increíble. Es la primera vez en mucho tiempo que un juez o un grupo de jueces condenan al Estado, en este caso a la Contraloría General de la República, por semejante barbaridad. Claro. Freddy, pero además ya todos los impedimentos que le habían dado también se los levantan producto de esa pelea. Bueno, eso no fue fácil. Tuvimos que ir a un tribunal que es el Tribunal de Garantías, donde el juez de garantías, y decirle al juez, mira, a pesar de que tuvimos esta resolución favorable a nosotros, seguimos pegados ahí. Claro. ¿Verdad? A ver, Chávez, yo debo decirte que en el caso mío y el de don Carlos Castro también, que me acompañó en esta ardua pelea, yo por lo menos no tengo ningún interés de volver al sector público. Yo soy un pequeño empresario privado, tengo un pequeño proyecto en agricultura en la zona sur. Gracias a mi padre tengo un proyecto de turismo rural en OSA. Y entonces me he dedicado mucho a este tema. Además, la vida me ha premiado con unos hijos maravillosos. Pero la vida también da muchas vueltas. No es lo mismo estar castigado que estar libre si hay que servir al país. Por eso me ves con esta sonrisa, pero yo hoy, por lo menos, no tengo ningún interés de ir a formar parte de ningún equipo en el sector público, por lo menos hasta hoy. Eso es como que a alguien en el fútbol le hayan quebrado las 2 piernas y lo quieran llamar a jugar a una selección en silla de ruedas. No estoy con el ánimo, no quiero. ¿Está contento donde está? Tomé la decisión de apoyar al presidente actual y la primera carta que pusimos sobre la mesa es no queremos estar en puestos públicos, queremos que nos ayuden a que la gente pueda trabajar. Eso es lo que nos mueve. El país está en una situación tan crítica, que todos deberíamos estar dispuestos
a un escrutinio y a una revisión y hacer cualquier cosa para que el país salga adelante. Eso debería estar primero. Freddy, ¿y qué piensa de este nuevo gobierno? Bueno, en un programa que tuvimos prácticamente usted dio por perdida la elección de Figueres. Yo me acuerdo que habíamos conversado allá en San José. No ibas con Figueres, digamos, no ibas con Figueres. Le diste el apoyo a este presidente. Yo quiero hacerte una corrección, con todo el respeto. Mire, yo, por supuesto, eso lo dije aquí, pero no quiero... Hago mías las palabras del expresidente Óscar Arias. Óscar Arias convocó a Figueres, hizo una conferencia de prensa y públicamente le pidió a José María que no fuera candidato y que más bien juntos buscaran a alguien joven, alguien que pudiera ganar las elecciones. José María no le hizo caso y bueno, y ahí está el resultado. O sea que eso, no, ese vaticinio no fue mío. Yo repetí las palabras de don Óscar, que las creía además, ¿verdad? Las hago mías. Y bueno, y ahí está el resultado de las elecciones. En relación al gobierno, no te podría dar, ¿cómo se llama?, ningún criterio sobre el gobierno, porque primero faltan días todavía. Sí, claro. No sé si cuando este programa salga al aire, no, ya... creo, pero sí había alguna preocupación de que Rodrigo Chávez había dicho que quería quitarle recursos de los bancos que financiaban el Infocop y que eso fuera el presupuesto nacional. No sé si eso va a seguir o qué opinas vos al respecto. Mire, lo que el presidente, en ese momento candidato, propuso es que él no estaba de acuerdo en la forma en cómo se financiaba el Infocop. Ese es un tema. De acuerdo yo no, es irrelevante. Lo que sí es cierto es que para cambiar eso va a tener que ir a la Asamblea Legislativa. Y en la Asamblea Legislativa le espera un camino tortuoso, ¿verdad? Es una pelea que tal vez no hayan otras mejores. Habrá que ver si a la hora de montarse en el caballo del gobierno toma la decisión de ir a dar esa pelea. Pero yo quiero retomar algo positivo del señor presidente, y es que él cree que el movimiento cooperativo debe ser sujeto a una revisión. El país lo necesita. ¿Y revisar qué, Freddy? Todo. Mire, Chaverri, el país está en una situación tan crítica que si tenemos que revisar los saldos favorables que tienen las empresas, del gobierno, de recursos que no usan, hay un montón de gente sin empleo aquí en este país que necesitamos llevar esos recursos. Si el Infocop ha sido ocioso, ¿verdad? Habrá que analizar por qué, porque también viene de una intervención. Pero bueno. Son 8 años prácticamente paralizados. 8 años muertos para nosotros. Pero si es necesario que de ese porcentaje que recibimos de los bancos, que es el 10%, no sea ya el 10%, porque hay que coger un 5% para generar un gran fondo de empleo nacional, tenemos que hacerlo. O sea, nosotros tenemos que aportar, así como negociamos en el gobierno anterior, tras anterior, pagar renta, ¿verdad? Los cooperativistas pagamos renta, el que dice que no pagamos está hablando otra cosa. Bueno, tuvimos que hacerlo porque el país lo necesita, ¿verdad? Todos, yo creo que todos deberíamos... aquí hay grandes empresarios que tienen grandes empresas de alquileres que cobran sumas millonarias. Empresas que no están reportando utilidades a ¿cómo se llama? Al Ministerio de Hacienda. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay que revisar? Todo lo que sea necesario, Chaverri. Y el movimiento cooperativo tiene que dar un paso al frente. Nosotros tenemos dirigentes que en los últimos años el manejo de los recursos públicos que reciben tal vez no ha sido el más transparente. Y entonces requieren ser revisados. Y aquí nosotros somos los que deberíamos dar el primer paso y decir, presidente, aquí estamos, pero igual, de la misma forma, aquí estamos para generar empleo. Yo creo que el presidente habla con la verdad cuando dice que el movimiento cooperativo debe ser una herramienta para generar empleo e ir adelante. Freddy, pero también se ha hablado de... Se mete todo el movimiento como tal, pero por ejemplo, Rodolfo Navas, hay gente que... y otros dirigentes, no sé cuáles serán, uno escucha que hay que comenzar a renovar cuadros del movimiento cooperativo y cuestiona mucho, digamos, el hecho de que don Rodolfo Navas tenga muchos años estar ahí. Yo no sé qué tan bueno es eso o malo en el movimiento cooperativo que un dirigente permanezca muchísimo tiempo. No sé si eso también pasa en los cuadros más básicos del sector.
de algunos sectores del movimiento. Siempre los cuadros y la renovación es importante. Siempre también es importante tener la experiencia. Claro, ¿verdad? sí. Ese es un tema que tiene que ver Tiene que haber un equilibrio. con cómo se renuevan los cuadros. Sí, te puedo decir, Chaverri, que hay organizaciones como el Cenecop que la han hecho como una especie de fin en sí mismo, donde una sola persona, un solo grupo, maneja aproximadamente el 80% de los votos. Entonces ahí nunca va a haber renovación, ¿verdad? Yo estuve en asambleas del Cenecop donde se decía que eso era una maravilla, ¿verdad? Y bueno, este grupo que está ahí acaba de perder la Universidad Fundepos, el edificio, más de 2.000 millones de colones, acaba de perder el Hotel del Sur, casi 3.000 millones de colones, un hotel que fue regalado con el dinero suyo y mío, un hotel que el Estado se lo dio al Cenecop. Y ahora simplemente lo perdieron y nadie dice nada. Es más, yo escuché prácticamente al candidato Figueres felicitando a este señor por su gestión en el movimiento cooperativo, cuando es una gestión vergonzosa, ¿verdad? Bueno, van a tener que dar cuenta de todo eso. Así como yo he sido sujeto del escrutinio público, bueno, a algunos en su momento les tocará, ¿verdad? Pero hay algunos temas que son vergonzosos. ¿Qué tal ha venido trabajando el CONACOP ahora que está el sancarleño Giovanni Villalobos? Bueno, haber sido parte del Consejo Nacional de Cooperativas con dos gobiernos que no tomaron en cuenta el movimiento cooperativo absolutamente para nada, es muy difícil, ¿verdad? Y con dos presidentes que hablaban de una intervención por corrupción en el movimiento cooperativo. Mire, ya le puse un ejemplo. Giovanni Villalobos estaba siendo cuestionado por haber estado en un financiamiento a esta cooperativa de electrificación y que se beneficiaba por la luz que llegaba a su casa. Bueno, así está este país, ¿verdad? Hay gente que quiere llevar la política y judicializarla. Y bueno, estamos pagando las consecuencias de eso. Y eso que vos decías de Figueres, qué vacilón, porque siempre han acusado al movimiento cooperativo de ser una base del Partido de Liberación Nacional, que en su momento lo fue por ser Luis Alberto Monge el gran impulsor, pero que se ha perdido un poco la política ahí. Bueno, yo no pierdo la memoria, ¿verdad? Por supuesto, habrá gente que no está de acuerdo, pero cooperativistas en el gobierno... Luis Alberto Monge. ¿Cuál presidente, ¿verdad?, después de Luis Alberto ha ayudado más al movimiento cooperativo? Óscar Arias hoy es actualmente el presidente honorario del movimiento cooperativo. Y primero me honro de haber estado en ese gobierno. Por supuesto, habrá gente que no está de acuerdo. Dale. Y Óscar Arias, sin duda, creo que pasarán muchos años para que este país tenga un presidente con la honorabilidad y la forma de gobernar como Óscar Arias. Uno lo que espera de este gobierno, porque yo escuché al presidente electo, don Rodrigo Chávez, cuando fue al edificio cooperativo, que José María no fue, diciendo que él esperaba ver al movimiento cooperativo y a diferentes sectores participando en otras partes de la economía. Hablaba del cáñamo y otra serie de negocios donde más bien la economía social se fortalezca. Y eso esperaría uno, porque este país tiene una gran base asociativa. Lo que a uno siempre digamos, se cuestiona o se pregunta es esa renovación de cuadros para que los jóvenes también logren ser cooperativistas y siga el movimiento por sí mismo existir, porque también uno siente, y las estadísticas lo dicen, que el movimiento cooperativo se ha envejecido un poco, ¿verdad? Entonces, ojalá que muchos sectores vuelvan a meterse en el movimiento cooperativo para ver una gran cantidad de personas más participando de la economía del país. Chaverri, ahora cuando yo estaba alistándome para esta entrevista, y no somos los mismos, ¿verdad? Ya en el atardecer de nuestra vida y las cosas que hacemos, definitivamente decir que hay que darle espacio a la gente que viene atrás es una cosa y tomar la decisión de hacerla es otra, ¿verdad? Tal como le dije, muchos de nosotros tenemos en lo interior algo que nos dice, sí, hay que irse por aquí, claro. Y hay otra parte que le dice, no, quédate, sí. Lo estás haciendo bien, la gente te lo pide. No. Este país y nosotros, cada uno de nosotros, requiere en este momento de la vida, lo que está pasando, la guerra, un autoanálisis y estar dispuestos al cambio. El cambio es
irreversible en este momento. Y nosotros, los seres humanos, las personas que pretendemos dirigir o que nos creemos dirigentes de algo, sin duda el cambio es una gran herramienta que hay que usarla y estar dispuestos a dar un paso adelante. Freddy, a pesar de que ya, digamos, después de ese camino tortuoso, tan re feo que pasó usted, verse aquí ya limpio, ¿verdad? Después de verse en las noticias, en muchos medios esposado, verse hoy diciendo, estoy libre después de una lucha que usted emprendió, ¿desea en algún momento volver al movimiento cooperativo? Porque sí he escuchado gente que extraña a Freddy González en el movimiento cooperativo. Muchas gracias, Chaverri. Primero decirle que hay personas como el expresidente Rodríguez, Miguel Ángel, que todavía está esperando una resolución favorable, ¿verdad? Cosa que me parece una barbaridad. Habrá que ver qué me depara el destino, que tal como le dije, sin duda es la voluntad de Dios en el camino. Hoy, de momento, quiero disfrutar esta victoria. Claro. ¿Verdad? Es una victoria que la asumo con respeto, trato de asumirla con humildad. Cuando me topo en la calle y veo la gente que fue producto de esto, siento pena por ellos, ¿verdad? Porque la misma vida se va a encargar de... Freddy, cuando le dan estas resoluciones en su adentro, ¿qué siente uno? Sabiendo todo lo que ha pasado. Tal vez es una parte muy emocional que a veces cuesta explicar, pero ¿qué sentimiento le genera? Sanación, ¿verdad? Muchas heridas que tienen que quedar cicatrizadas. Esto es tiempo del pasado. ¿Quedan algunos rencores de esto? Mire, trato de que esa palabra no forme parte de mi vida, pero esta carne, que es la que todos los días anda con uno, lo llama al resentimiento, a tratar de ir a una revancha. Me parece a mí que no hay tiempo para eso. Yo estoy llegando ya a mis 60 años prácticamente y a los 60 años aspiro a poder vivir tranquilo. ¿Y qué aprendió de esto? Siempre algo se aprende. Le dije, Chaverri, que he aprendido a esperar lo inesperado y a aprender que la gente que está más cerca de uno es la que más daño le puede hacer. Y que en la política, si encuentras a un amigo, es un tesoro. ¿Se encuentran amigos en esos procesos? Sí, yo quiero decirles que efectivamente hay compañeros y compañeras que me tendieron la mano, empresas que le tienden la mano a uno. Yo, en los primeros años, donde nadie te quería dar trabajo, por ejemplo, donde de un momento a otro te encontrás sin un ingreso que te llega todos los meses, una empresa como FECOPA me contrató como consultor y los pude acompañar en ese proceso. Empresas aquí en San Carlos, cooperativas también, en algún momento me tendieron la mano para algún trabajo, algún criterio. En el exterior tengo amigos, gente que conocí en el INCAE, amigos que están ahí. El presidente de Petroperú, por ejemplo, el gerente de Petroperú, algunas cooperativas en Panamá, el embajador de la Comisión Europea, de la delegación de la Comisión Europea, que al final del tiempo se convirtió en mi socio. Bueno, la vida me ha deparado cosas muy, muy bonitas y también tragos amargos. Trato de vivir mi vida con una razonable hidalguía, con respeto hacia los demás y trato de leer todo lo que puedo. En eso estoy en este momento. Y nunca más el PAC. Mire, el PAC es un capítulo que no lo terminé yo. El pueblo no se equivoca, ¿verdad? El pueblo, yo veo ahora diputados del PAC que todavía están tratando de hacer en el último momento cosas, como al diputado Carranza, ¿verdad? Y creo que hay diputados de ese partido que lo mejor que deberían hacer es prácticamente irse para la casa y hacer una reflexión de lo que fue su vida en estos 4 años. Fue dos gobiernos vergonzosos, que creo que el país
no se merece ni recordarlos. Y una pregunta política, ¿cuál es el futuro de Liberación? Yo sé que no tiene una bola de cristal, pero después de la derrota de Figueres... Bueno, debo decirles que yo no pertenezco a ese partido, ¿verdad? En este país hay una cosa completamente extraña. Usted es arista, pero no es liberacionista, así es. No, don Oscar Heras es mi amigo, ¿verdad? Y a ver, me sacaste la pregunta, pero lo que quiero decirte es que efectivamente, los que quieran seguir, los que quieran continuar en la vida política, los partidos políticos, la única salida es la transformación, no hay otra. Veremos si Liberación pasa eso. Solo el tiempo, Chaverre, nos dirá si eso es así. Quisiera, para terminar en esta... Ya vamos cerrando, claro. En este programa, les estaba contando sobre el caso de doña Rosirene Rodríguez, que era la directora de Onward. Y resulta que la Fiscalía fue la primera resolución que sacó. Se equivocaron con esa señora. Supuestamente, esta señora, óigame usted, le dijeron al juez que la Interpol estaba revisando dónde estaban los 23.000 millones de colones, que esa señora era posible que los tuviera guardados, que los tenía en Gran Caimán, en Perú o en Panamá. Y bueno, me parece que la resolución de la Fiscalía es vergonzosa. Tuvo que aceptar que la señora no tenía nada que ver en eso, que todo era producto de un montaje, que todas las capacitaciones se dieron. Había gente que decía que lo que la señora tenía era una agencia de publicidad, una agencia de viajes, perdón. Y simplemente, con el mayor cinismo, hacen una resolución y dicen, no, ni siquiera dicen nos equivocamos. No era la teoría del caso que plantearon al inicio. Este país necesita volver los ojos, ¿verdad?, a esa fiscalía. Este país necesita una fiscalía que sea independiente del Poder Judicial. Este país necesita una Contraloría que sea independiente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, donde no se usen esos organismos para perseguir a personas. Nosotros vivimos quejándonos de Nicaragua. No, aquí también hay gente que es traviesa con eso, que utilizan sus vínculos, ¿verdad? Y bueno, nada más recordemos cómo se fueron los últimos fiscales, el presidente de la Corte. Ahora veremos un caso que ha sido muy sonado, como en su momento fue el del cooperativismo, que es el caso Cochinilla, a ver en qué termina también. Sí. Llegó un momento complicado, como aquel momento llegó el del cooperativismo en tiempo de elecciones. Casi son, bueno, pero tienen sus distancias, pero los tiempos son, o las intenciones, muy parecidas. Freddy, ¿algún mensaje final? Bueno, no, quisiera agradecer, tengo recuerdos muy lindos de el paso mío por el cooperativismo, principalmente aquí en San Carlos. Tengo muchos amigos aquí, gente que respaldó la gestión de nosotros cuando estuvimos en el Infocop, cuando estuvimos en el Momento Cooperativo. Le deseo el mayor de los éxitos en este programa y a este canal, que es un canal cooperativo. Gracias por invitarme en esta semana del cooperativismo aquí a estar con ustedes y que tengan muy buena tarde. Bueno, muchas gracias, Freddy. Bueno, nos encantó entrevistar a Freddy porque en su momento, hace 5 años, esas noticias también se dieron a conocer en este medio, lo que estaba pasando. Y 5 años después, aquí está la resolución donde Freddy González sale libre de todo lo que se le acusaba en ese momento. Y bueno, ha compartido con nosotros lo que fue esa experiencia. Ojalá que realmente los tribunales a veces, o la justicia, haga justicia y no haga otras cosas. Muchas gracias por habernos acompañado. Recordarles que este programa se retransmite el domingo a las 7 de la noche aquí en Canal 14. Nos vemos la próxima semana. Chao.